diga de la ecuación 4, de esta ecuación lo que hacemos es simplemente pasar este k dividiendo y dividiendo por k para que no afecte. Y obtenemos la tasa de crecimiento del capital, que es la ecuación 7. Perdón, que tengo un poco de tos. Bueno, una vez esto, vamos a pensar algo. Supongamos que el capital en el tiempo tiene un estado estacionario. Si tiene estacionario, eso va a implicar que esto es igual a 0. Este negativo puede pasar positivo. Y entonces, el ratio consumo capital es igual a una constante. ¿Sí me explico? O sea, estas variables que dependen del tiempo, su ratio es constante, lo cual implica la única forma de que un ratio que cambie en el tiempo sea constante, sea que ambas variables, tanto consumo como capital, crezcan a la misma tasa. Es la única forma. ¿Ok? Pues entonces estamos diciendo aquí no solamente que el ratio es constante, sino que tanto la tasa de crecimiento del consumo, que depende de esto, va a ser igual a la tasa de crecimiento del capital. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar ahora transición dinámica para ver si existe alguna senda de crecimiento sostenido, algún punto de silla. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es introducir la ecuación 6 en la ecuación 4. ¿Ok? O sea, aquí tenemos C que depende de T, pero hemos omitido el tiempo, aquí el índice de tiempo. Vamos a introducir la ecuación 6 en la ecuación 4, ¿ok? Para que solamente la ecuación dependa del capital y tenga una solución sencilla. Si introducimos, vamos a llegar a la ecuación 8. La ecuación 8 es una ecuación diferencial lineal de primer orden no autónoma. Es no autónoma, ya que es una función k que va a ser igual a una constante por k menos una variable que no es k, que es de t. Por lo tanto, ustedes recordarán en sus clases de ecuaciones diferenciales, revisen el Alfasian, revisen el Seed-Side, alguno de sus libritos, y se van a dar cuenta que la solución de esta ecuación diferencial es de tipo, ¿ok? Donde en este caso el parámetro beta se utilizó un parámetro beta para poder simplificar todo esto, para que quepa positivas, porque si no, no va a caber. Y esto que tenemos acá es un parámetro phi. Lo que nos dice es nos dice muy poco, la verdad. Es una constante que surge del proceso de integración de la ecuación diferencial, pero como vamos a ver, este parámetro phi tiene una alta relevancia en el modelo. Bueno, continuamos. Para analizar la transición dinámica es necesario analizar la condición de transversalidad del modelo. Al igual que en el modelo de Ramsey, la condición de transversalidad tiene muchos usos. Uno de ellos es a partir de la condición de transversalidad, dada alguna modificación, o sea, si esto lo hace mayor o igual a 0, entonces encontramos la condición prohibidora de Ponzi, ¿no? Porque vamos a ver que en el límite, cuando t tiende a infinito, el valor presente de tus activos no puede ser negativo, ¿no? Y entonces de ahí sacamos la condición prohibidora de juegos de Ponzi. Y en la ecuación 10 vamos a utilizar la condición de transversalidad para analizar su transición dinámica. Lo que vamos a hacer es la ecuación 9, vamos a sustituirla en la ecuación 10, ¿ok? Y vamos a obtener esto que está acá, que es la ecuación 11. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es aplicar un límite cuando t tiende a infinito, ¿ok? Si aplicamos el límite en esta función, obtenemos otra cosa bien interesante, que 0, en este caso 0 de acá, no va a ser aquí igual a 0, 0 va a ser igual a phi, ¿ok? Es decir, no se alcanzan a ir todas las variables, lo cual implica que la condición de transversalidad se cumple si y solo si phi es igual a 0, ¿ok? Por lo tanto, no existe un mecanismo de transición dinámica, porque no se cumplió la condición de transversalidad. Ahora, de la ecuación 6 y la ecuación 9, como ya habíamos dicho que tanto el capital como el consumo crecían con las mismas tasas, que era una tasa constante, y dependía plenamente del comportamiento de estos parámetros. De eso va a depender si vaya creciendo o vaya decreciendo. Dado la función de producción de tipo acá, se deduce que, obviamente, como habíamos dicho, la tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa de crecimiento del consumo, y esta vez va a ser igual a la tasa de crecimiento del capital, ¿ok? Es decir, el modelo no tiene dinámica de transición. Supongamos que tenemos un valor inicial para YT, bueno, para el output, para el capital y para el consumo.
cada uno inicia con un valor inicial igual a K0. Bueno, tal que el consumo cero es igual a un B por K0. Bueno, y que Y0, obviamente el producto cuando no ha pasado el tiempo va a ser igual al stock tecnológico multiplicado por el stock de capital, y que posteriormente empiecen a crecer a la misma tasa, y esta tasa va a ser igual a esta. Es decir, tenemos 3 puntos, ¿no? Y todos crecen a la misma velocidad. Paz. Vamos a ver que, como tiene transición dinámica y el modelo de ecuaciones diferenciales no tiene un punto de silla que es un punto atractor, entonces, como vamos a ver, en el tiempo nuestras funciones no se cortan. No solamente no se cortan, o sea, más formalmente no hay una senda de crecimiento sostenido que te lleve a un estado estacionario. No existe. Y de igual forma todas las variables empiezan a crecer. Todas empiezan a crecer a la misma tasa. ¿Okay? En el modelo acá, los cambios en la tasa de crecimiento de población no afectan las tasas de crecimiento per cápita, pero sí tienen un efecto a nivel en la evolución temporal de la variable consumo per cápita, como ya habíamos mencionado, por la cuestión de explosión demográfica. Variables como el stock tecnológico, la tasa de descuento y teta, que es la disposición del consumidor intertemporalmente, influyen en los niveles y en las tasas de crecimiento tanto del consumo como del capital. Bueno, en este modo vamos a sacar la tasa de ahorro. Si nosotros calculamos la tasa de ahorro, esta va a ser igual. O sea, ¿de qué depende la tasa de ahorro? Punto número 1, ¿de qué depende? Depende básicamente de los mismos parámetros del cual depende el crecimiento del producto, del capital y del consumo. Si se dan cuenta, estos parámetros son los mismos de los cuales depende el ahorro. Por tanto, vamos a decir que un crecimiento en la tasa de ahorro nos va a generar también un crecimiento del nivel de producción. Pero un incremento en el nivel de producción por esta circunstancia también nos causa un crecimiento en el ahorro. Por lo tanto, podemos hablar, no le llamemos que hay una dependencia. Yo más bien diría que es neutral. ¿Por qué? Porque el punto clave son estos parámetros, sobre todo el stock tecnológico. Es el punto clave del modelo. La tecnología es fundamental en este modelo. Y bueno, lo anterior implica que la tasa de ahorro permanece constante y depende, a excepción de n, de los mismos parámetros que la tasa de crecimiento per cápita. Vamos a estudiar el diagrama de fases, que es lo que a lo que muchos se van desde el principio. Pero yo creo que debemos hacer primero todo el desarrollo matemático formal para poder entender este tipo de diagramas. Bueno, aquí estamos partiendo de un supuesto bien importante y que a mí se me hace como una trampa, que es que el stock tecnológico siempre sea mayor a la aparición efectiva del capital. A mí se me hace como que no es del todo bueno este supuesto, pero es un supuesto que ayuda a explicar muchas cosas. ¿Okay? Si esto ocurre, esto va a implicar que la tasa de crecimiento del consumo siempre va a ser positiva. ¿Ok? Fíjense, vamos a regresar a una ecuación anterior. A la ecuación 5. Si vemos la ecuación 5, nos vamos a dar cuenta que el consumo depende íntegramente de cómo esté creciendo el stock tecnológico. Bueno, aquí estamos viendo que el stock tecnológico es una variable exógena, ¿cierto? Pero va a depender enteramente de cuál sea tu stock inicial de tecnología, o esta constante, y que tu tecnología debe de ser mayor a tu depresión efectiva. Si esto sucede, entonces la tasa de crecimiento sea positiva. ¿Ok? Pero también estamos poniendo el supuesto de que tu función de producción es una función altamente productiva. Estamos diciendo que, de alguna forma, que tu economía no es suficientemente desarrollada, no vamos a decirlo así, pero sí que ya tiene una base sólida, tiene un alto nivel productivo en su tecnología, es decir, no hay un problema de subutilización de recursos, y de igual forma existe ya capacitación de las personas que están laborando, y eso hace que sea altamente productivo tu función de producción, ¿no? Si eso ocurre, entonces sí, el consumo siempre va a crecer, ¿no? Regresemos a nuestro diagrama. Efectivamente, el consumo siempre va a crecer. Si el consumo crece en todos los momentos del tiempo, eso va a implicar que no existe un estado estacionario para el consumo. Es decir, no existe un punto donde la derivada del consumo con respecto al tiempo sea igual a cero. No lo hay, ¿no? Vamos al diagrama de fase.
Bueno, aquí algunos de ustedes que yo la hayan hecho ya a manito se darán cuenta de que aquí falta una K, ¿no? Si fue un error de dedo, disculpen, aquí falta una K, porque se supone que esta debe la pendiente del capital, así que aquí falta una K. Bueno, como vemos aquí en estas flechas, el consumo siempre está creciendo y siempre crece en todos los momentos del tiempo. ¿Ok? Por otra parte, estamos dando cuenta que el consumo, en este caso, el consumo va a ser igual, obviamente en el estado estacionario, el consumo es igual a esta pendiente por K. ¿Ok? Si esta es su pendiente, entonces podemos decir que es una recta. ¿Ok? Es una recta. Ahora, ¿cómo graficamos la función consumo? Cosa bien interesante. Si nos regresamos acá, decimos, podemos utilizar la ecuación 4 para hallar K0, que fue lo que hicimos, que es una recta que pasa por el origen y que tiene una pendiente igual a menos delta menos n. Las flechas de la derecha de esta recta apuntan hacia la derecha y de igual forma las flechas que están a la izquierda apuntan a la izquierda. Sin embargo, viene aquí un detalle importante, que es un detalle de demoledor. Se puede observar que la pendiente sendero silla tiene pendiente beta, ¿ok? Esto que tenemos acá, que es cómo va a cambiar el consumo en el tiempo, tiene pendiente beta, ¿cierto? Pero, como vamos a ver, como vemos acá, el pendiente beta no es otra cosa que la pendiente que tiene el capital. Es decir, es esta pendiente menos la tasa de crecimiento de consumo, lo cual nos está implicando algo muy fuerte. Nos está diciendo que su pendiente es menor. ¿Ok? Si tiene menor pendiente, entonces jamás se va a cortar con función de capital en el estado estacionario. Es decir, no hay una dinámica de transición. Las variables no dejan de crecer. ¿Ok? Pero ahora viene otra cosa bien interesante. Estaremos asumido que el consumo siempre crece. ¿Qué llegaría a pasar en una economía donde el stock tecnológico no es tan grande como la depreciación del capital? En ese caso, el consumo siempre decrecería, y decrecería en todos los momentos. ¿Ok? Por tanto, eso podría explicar por qué suceden a veces grandes recesiones. O sea, recesiones muy largas pueden ser explicados por este modelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tienen una capacidad de hacer que su tecnología agregue a la producción un valor suficientemente alto para poder solventar las necesidades de consumo de la población. ¿Ok? Y esto podría de alguna forma explicar por qué ha habido grandes recesiones o por qué ha habido etapas dentro del ciclo económico los cuales están por debajo de su producto potencial por demasiado tiempo. ¿Ok? Bueno, el modelo acá, ¿cuáles son sus alcances? El modelo acá tiene una diferencia significativa entre los modelos neoclásicos de crecimiento. Los modelos de crecimiento endógeno radica en que la tasa de crecimiento en el estado estacionario puede ser positiva, aun cuando no se suponga que ninguna variable aumente a una tasa exógena, como en el caso de tecnología en los modelos neoclásicos. ¿Qué quiso decir esto? Bueno, lo que pasa es de que en los modelos neoclásicos, de igual forma que en el modelo acá, se explica el crecimiento a partir de un cambio tecnológico y decimos que la tecnología va a crecer a una tasa exógena. ¿Ok? Sin embargo, en el modelo acá vemos que independientemente, solamente basta que el stock tecnológico sea mayor a su depreciación del capital, en ese momento la economía va a crecer indefinidamente. ¿Ok? Con que tengamos una función de producción altamente productiva, va a crecer. Es decir, no necesitamos explicar por qué creció, sino solo necesitamos que sea mayor de arranque, ¿no? Y eso va a garantizar que la economía va a crecer permanentemente en el tiempo. Bueno, también sabemos que los modelos de crecimiento endógeno, la tasa de crecimiento del estado estacionario viene determinadas por las decisiones que toman los individuos, es decir, por variables exógenas como la tasa de ahorro y los gastos en inversión y desarrollo, que esto de alguna forma va a hacer que incremente el stock tecnológico que tengamos. Bueno, esta es una cita del libro de Consuelo Gámez, que ahorita lo que voy a leer ahorita. Espero les sirva cita. Dice que en el modelo acá se postula que no hay una relación entre la tasa de crecimiento de la economía y el nivel alcanzado por la renta nacional. No se predice convergencia condicional entre las economías.
Este hecho explica en parte creciente tensión